Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En un pequeño pueblo del sur, donde la justicia a menudo se inclinaba hacia el lado equivocado, vivía Malik, un niño negro de 10 años. Su mirada inocente, a menudo oculta tras una tímida sonrisa, ocultaba una realidad mucho más dura. Criado solo por su madre, Aisha, una mujer de una fuerza increíble, Malik conoció la pobreza como quien conoce un libro viejo con páginas gastadas, pero no la sufrió. Sabía que cada gota de sudor que derramaba su madre llevaba consigo la promesa de un futuro mejor. Aisha, ama de llaves en las casas de los más ricos, trabajaba muchas horas todos los días, pero nunca se quejaba. Ella era la encarnación de la dignidad, y todo lo que hacía, lo hacía por Malik, para darle la oportunidad de elevarse por encima de las cadenas invisibles que parecían mantener unida a la ciudad. Malik, aunque tuvo una infancia frágil en la pobreza, no era simplemente un niño de la calle. Era un soñador, un chico inteligente con una mente ávida de conocimiento. Los libros eran sus tesoros y aquellos que hablaban de justicia, heroísmo y libertad eran sus más fieles compañeros. A menudo se perdían las páginas de historias donde los héroes triunfaban sobre la injusticia, donde el alma de un individuo podía desafiar los sistemas corruptos y cambiar el mundo. Pero esos sueños a veces chocaban con la realidad de su ciudad, un lugar donde el privilegio de un hombre blanco valía más que la verdad de un niño negro. Una tarde, mientras jugaba con otros niños cerca del mercado, un llanto entrecortado rompió el aire. Una mujer adinerada, Madame Lefebvre, estaba parada en medio de la calle, con los ojos muy abiertos por el miedo y la ira. La pulsera de oro que adornaba su muñeca había desaparecido. La multitud, aunque poco interesada en las desgracias de los demás, se quedó paralizada, intrigada por ese grito de socorro. «Mi pulsera de oro. Se ha ido», ella gritó, el pánico distorsionando sus rasgos. Su mirada buscó febrilmente entre los niños y luego se fijó en Malik, que estaba jugando cerca. En una fracción de segundo, sin pensarlo, señaló al niño, acusándolo de robar. «Es ese chico. Estaba justo a mi lado. Debió haberlo robado», dijo, con su voz llena de gélida certeza. Malik, que no había hecho nada, se quedó paralizado. Había visto la mirada severa de Madame Lefebvre caer sobre él, como si supiera que era culpable, como si el color de su piel fuera prueba suficiente. El niño, perdido, abrió mucho los ojos. Yo no hice nada, señora. No me llevé nada», tartamudeó, dando instintivamente un paso atrás, con las manos temblando ligeramente. Sabía que en esa ciudad su palabra no tenía ningún peso comparada con la de una mujer blanca. Los transeúntes, que hasta entonces habían estado haciendo sus actividades sin prestar atención, ahora se habían vuelto todos hacia él. Malik, pequeño y frágil, de repente se sintió solo, atrapado en una red que no había tejido. Ninguna palabra de defensa hubiera sido suficiente. La llegada de un agente de policía fue tan rápida como injusta. No hizo ninguna pregunta, no prestó atención a la mirada de terror en el rostro de Malik. Con un movimiento brusco, agarró al niño del brazo y lo condujo a la comisaría. Pero no hizo nada. Gritó Aisha, corriendo, avisada por los vecinos. Ella llegó justo a tiempo para ver cómo se llevaban a su hijo. Sus ojos, ahogados en lágrimas, buscaron una mirada compasiva, pero solo encontró rostros indiferentes. Ella corrió hacia el oficial, suplicándole desesperadamente. «No hizo nada, por favor. Es un niño honesto». El policía se encogió de hombros, sin siquiera mirarla a los ojos. «Señora, haremos una investigación. Pero mientras tanto, su hijo debe quedarse aquí». Aisha, devastada, se sintió impotente. Ella no tenía dinero, ni influencia y la ley nunca estuvo de su lado. Su hijo, su pequeño Malik, iba a pasar la noche en un lugar que ningún niño debería conocer. En la celda, Malik se sintió aún más pequeño que en la calle. La habitación estaba fría, sofocante, llena de ruidos amenazantes, voces estridentes, gritos inarticulados, cadenas que tintineaban. Todo a su alrededor parecía irreal, una amenaza sorda en cada esquina. Se sentó en un rincón, agarrándose las rodillas contra el pecho, tratando de controlar las lágrimas. A los 10 años no tenía palabras para entender todo lo que estaba viviendo. «¿Por qué él?
¿Por qué un simple niño acabó tras las rejas, como un criminal? Sus pensamientos volaron hacia su madre, quien también luchaba constantemente para que él tuviera una vida mejor. La ternura de sus brazos, su amor incondicional, todo parecía tan lejano aquí. El dolor de esta separación era más fuerte que el miedo que crecía dentro de él. Apretó los dientes, repitiéndose como un mantra las palabras de un héroe que había leído en uno de sus libros: la justicia vendrá, debe venir. Pero Malik aún no sabía cuánto le costaría esta justicia. Al día siguiente, Malik fue llevado al juzgado, un lugar que parecía tan frío e imponente como la celda donde había pasado la noche. Llevaba la misma ropa que el día anterior, sucia y arrugada, las huellas de la injusticia que pesaba sobre él visibles en cada rincón de su ser. Su cabello, despeinado, parecía reflejar sus tumultuosos pensamientos. Sus ojos cansados delataban una noche de insomnio, acosada por el miedo, la duda y el frío de la celda. Había perdido la noción del tiempo, todo parecía borroso, irreal, como una mala pesadilla de la que no podía escapar. La atmósfera en la sala del tribunal era pesada y tensa. El juez, un hombre de unos 50 años, con gafas estrictas y mirada penetrante, abrió la sesión con voz autoritaria. No parecía interesado ni preocupado por la vida de un niño. Sus palabras eran como una sentencia, un peso insoportable. Malik Diarra, 10 años, acusado de robo. ¿Cuál es su declaración? El joven muchacho se quedó congelado, con el corazón latiéndole con fuerza. Se sentía invisible, como si todo a su alrededor fuera una ilusión. ¿Qué significaban todos esos términos complicados que estaba escuchando? Robo, acusado, abogado, palabras demasiado grandes para sus pequeños hombros. Malik tragó saliva, tenía la garganta seca y las manos temblorosas, y respondió con una voz tímida, casi inaudible. Yo no robé nada, su señoría. Sus palabras se apagaron en el silencio helado de la habitación, donde cada mirada parecía juzgarlo antes de que tuviera oportunidad de defenderse. La señora Lefebvre, de pie al otro lado, no esperó para hablar. Ella ya estaba lista para dar su veredicto. Su tono era agudo y lleno de seguridad. Un niño como él, que anda todo el día por la calle, sin supervisión. Son estos niños los que roban, es bien sabido. Sus palabras, mucho más crueles de lo que ella hubiera podido imaginar, resonaron en la habitación como una campana de juicio. No hablaba solo de Malik, sino de toda una categoría de niños, aquellos que no tenían nombre, ni valor, aquellos que eran mirados con sospecha simplemente por su color de piel o su estatus. Su mirada se deslizó sobre él, juzgándolo antes incluso de conocerlo. El silencio que siguió no fue solo una ausencia de sonido, fue un gran peso, un vicio de prejuicio que apretaba la habitación. Las miradas de los demás, a menudo discretas, se volvieron hacia Malik. Casi podía sentir su desprecio, su indiferencia. Esta acusación no fue un acto aislado, era un reflejo de un sistema más amplio, que lo veía principalmente como un culpable, un ladrón en ciernes, más que como un niño inocente. El abogado designado por el tribunal, un hombre que parecía tan cansado y desinteresado como el resto de la sala, se levantó de mala gana. Intentó ofrecer una defensa exigua, pero sus palabras eran huecas, casi carentes de convicción. Su mirada furtiva decía mucho sobre su falta de compromiso. Su señoría, no tenemos ninguna prueba de que este muchacho haya robado esta pulsera. Pero el fiscal, implacable, salió adelante con su propio peso de acusaciones. Sabía que en este sistema, la verdad no era el único criterio que importaba. Su señoría, el brazalete desapareció en el momento en que este niño estuvo junto a la víctima. ¿No es eso prueba suficiente? Además, proviene de un entorno desfavorecido. Su motivo es obvio. El fiscal habló de Malik como un objeto, una representación de un estereotipo que parecía reforzar. La falta de pruebas no importó. La pobreza de Malik fue su condena, su motivo, como si nunca hubiera tenido otra opción que robar para sobrevivir. El color de su piel, su estatus social, eran pistas obvias en este razonamiento, un razonamiento donde la presunción de culpabilidad parecía más fuerte que la presunción de inocencia. Aicha, sentada en un banco de la habitación, escuchaba cada palabra como si fuera una bofetada en la cara. Las lágrimas que contuvo eran más amargas que el miedo que sentía por su hijo. ¿Cómo podía alguien tratar así a Malik, un niño que no había hecho nada malo? ¿Cómo podían estos adultos,
que se suponía encarnaban la justicia, ver a su hijo, con su corazón puro y su alma inocente, como un criminal en potencia. Cada acusación que caía sobre él, cada mirada de desprecio, era una herida más, una campana que sonaba sobre su fracaso en proteger a su hijo. El juez, implacable, escuchó los argumentos sin pestañear. Estaba acostumbrado a estos asuntos. Después de todo, él era solo un niño pobre, solo otro niño que eventualmente sería olvidado. Pero Aisha, en su desesperación, se levantó entonces, incapaz de permanecer en silencio. Intentó hablar, defender a su hijo, pero su voz se perdió en el tumulto de la habitación. Ella no podía aceptar que su Malik, ese niño a quien amaba con todo su corazón, fuera juzgado por prejuicios y estereotipos. El juez se volvió hacia ella y le ordenó silencio con un simple gesto de la mano, como para ponerla en su lugar. Aisha volvió a sentarse, pero en su corazón crecía una llama. Ella sabía que tenía que luchar, pasara lo que pasara, por Malik. Porque en esa habitación solo importaba la verdad. Ella no permitiría que su hijo fuera defendido por la indiferencia. El juez miró a Malik. Su mirada estaba cargada de responsabilidad y vacilación. Este muchacho, tan joven, tan vulnerable, parecía ser el epítome de la injusticia. Era solo un niño atrapado en un torbellino mucho más grande que él. Sus manos temblorosas y su mirada preocupada eran las de un pequeño ser aterrorizado, enfrentado a un sistema que tenía poco interés en su sufrimiento. En los ojos de Malik, el juez leyó una súplica desesperada de justicia y de humanidad. El juez frunció el ceño, sintiéndose de repente atrapado en ese momento que estaba más allá de su control. Se enderezó en su silla, un ligero temblor en sus dedos delataba la tensión que crecía en su interior. Buscó una respuesta, alguna apariencia de razón en el caos que lo rodeaba, pero no encontró ninguna. La habitación pareció encogerse a su alrededor y el peso de la situación lo aplastaba. Malik, ¿tienes algo que decir antes de dar mi veredicto? La voz del juez era fría, formal, pero sus ojos, perdidos en los del chico, delataban una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. El niño lo miró, sus ojos llenos de lágrimas brillaban con una inocencia radiante, como si tratara de comprender por qué estaba allí, por qué tenía que enfrentarse a tales acusadores. Respiró profundamente, y con un jadeo tembloroso, su voz resonó en el silencio de la habitación como una espada de verdad, atravesando los muros del prejuicio. Su señoría habría condenado a su hijo sin pruebas. Las palabras cayeron como un rayo. La pregunta flotaba en el aire, simple pero devastadoramente poderosa. Un silencio pesado, casi palpable, llenó la habitación. Nadie se atrevió a moverse y el juez, tomado por sorpresa, se sintió tambalearse bajo la profundidad de aquella pregunta. Malik acababa de hacer la única pregunta que ninguno de ellos se había atrevido a hacer. El juez sintió que se le oprimía el corazón y que sus certezas flaqueaban. Ya no era un juez que observaba un procedimiento. Ya no era el hombre transformado por el peso del poder, insensible al sufrimiento ajeno. Se encontró frente a un niño pequeño que, a pesar de su pobreza, a pesar del color de su piel, no había cometido ningún delito. Un niño que, en su pureza, acababa de cuestionar un sistema que le había impuesto una culpa basada en apariencias y estereotipos. El juez vio entonces a su propio hijo, casi de la misma edad, caminando felizmente hacia su casa desde la escuela, con su mochila llena de sueños e inocencia y un futuro aún intachable. Una lágrima solitaria cayó de su ojo y rodó lentamente por su mejilla. Era una lágrima que no había derramado en años, un recuerdo descolorido de sus emociones enterradas. Las palabras de Malik hicieron añicos la coraza de indiferencia que había construido a lo largo de su carrera. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió humano. El niño que tenía delante no era un caso, un acusado, solo un número más. Era un ser humano, un niño cuyo único error había sido nacer en un entorno desfavorable. Con un gesto lento y tembloroso, cogió su martillo. El peso de su decisión parecía aplastarle las manos. Pero él sabía lo que tenía que hacer, incluso si eso iba en contra de todo lo que había creído antes. Golpeó el mazo sobre el escritorio, sin apartar la mirada de Malik, como para ofrecerle un último destello de humanidad en esa habitación fría y distante. El caso está cerrado. Malik está libre. Un murmullo recorrió la habitación, un escalofrío de incredulidad. La señora Lefebvre palideció, sorprendida, incapaz de aceptar ese giro de los acontecimientos.
Malik, por su parte, no tuvo tiempo de comprender de inmediato. Estalló en lágrimas y una ola de alivio inundó su cuerpo. Él no había robado esa pulsera, no había hecho nada malo. Había sobrevivido a un sistema que ya lo había declarado culpable sin pruebas. Pero ahora era libre. Corrió hacia su madre, que había saltado. Sus brazos se cerraron alrededor de él con tanta fuerza que el mundo pareció disolverse a su alrededor. Aisha, abrazándolo, le susurró palabras dulces, palabras de consuelo, de promesa de un futuro mejor. Malik se acurrucó junto a ella, todavía temblando, pero sintiendo una nueva calidez, la del amor y el apoyo. Ya no estaba solo. Ya no tuvo que luchar para demostrar su inocencia. Este momento, esta victoria, era de ellos. El juez, mientras tanto, permaneció congelado en su silla después de que la sala del tribunal se vació. El murmullo de los pasos se desvanecía, las voces se apagaban, todo parecía irreal, como un telón de fondo indiferente. Él, el hombre encargado de impartir justicia, estaba ahora solo con su conciencia. Recordó todo lo que casi había hecho. Se vio nuevamente a punto de condenar a un hombre inocente, a un niño, simplemente porque era negro y pobre. Y este pensamiento lo perseguía y lo dominaba. Ese día, algo dentro de él cambió para siempre. Tomó una decisión que resonaría en cada caso que examinara en el futuro. Nunca más juzgaría a un niño sin ver más allá de las apariencias. Ya no se permitiría que el color de la piel, el estatus social y la pobreza se convirtieran en factores que determinaran el destino de alguien. Se comprometió a buscar siempre la humanidad detrás de cada acusado y a no olvidar nunca que cada persona, cada niño, merece ser juzgado con justicia. Y mucho después de ese día, las palabras de Malik continuaron resonando en su corazón, incansablemente, como una campana de verdad. ¿Habrías condenado a tu hijo sin pruebas?